Buenos días, feliz día del Señor. Una alegría nuevamente podernos encontrar, conectar a través de este video para poder reflexionar un poquito sobre la palabra de Dios, celebrar la cena del Señor. Si es que no puedes venir a la iglesia, si no puedes estar presencial, bueno, lo puedes hacer en tu casa a través de este video, compartir, reflexionar un poquito sobre lo que el Señor Jesucristo ha hecho a favor de cada uno de nosotros y celebrar la cena del Señor, celebrar al Señor Jesucristo y la salvación que Él nos ha dado. Bueno, te quiero comentar un pasaje que está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 24, dice así la palabra de Dios: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esto dice Jesús: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En un tiempo donde todo es relativo, donde no tenemos certezas de nada, donde todo depende de muchas circunstancias, hoy el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nos asegura algo. Y cuando Dios asegura algo, tenemos que creer con todo nuestro ser de que esa será la palabra, esa será cumplida. La palabra de Dios nos dice y nos ha demostrado a través de toda la historia de la humanidad de que Dios no es hombre para mentir. Eso dice la palabra de Dios. Cuando tiene que definir la veracidad con la que Dios habla, nos dice eso: Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Así que lo que Dios dice siempre se cumple, y acá hay algo que el Señor Jesucristo nos asegura. Dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y acá hay nos cuenta el Señor Jesucristo en dos renglones, en una frase muy cortita, el proceso de la salvación y de la transformación del hombre. Que esa transformación viene por el oír la palabra de Dios. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra. Y el gran desafío de todos los hombres y de todas las mujeres es lograr finalmente poder escuchar al Señor Jesucristo. Y la buena noticia es que el Señor Jesucristo está dispuesto a hablarle a todos aquellos que querramos, que tengamos la intención de escuchar. El Señor Jesucristo no está a los gritos, el Señor Jesucristo no está pidiendo por favor ser escuchado, sino que Él habla. Y lo que Él está hablando son palabras de amor, palabras de salvación. Todo aquel que oye mi palabra, todo aquel que presta atención, todo aquel que esté dispuesto a escuchar mi palabra y cree al que me envió, ¿no? Y ahí está la segunda parte. No solamente no alcanza con escuchar, sino que hay que creer. Y eso es el proceso de la salvación: escuchar el Evangelio, escuchar la palabra del Señor Jesucristo, escucharlo al Señor llamándote y finalmente creerle a Dios, creer al que me envió, dice el Señor Jesucristo. Es el Padre que ha enviado al Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí finalmente el resultado de la salvación: aquel que oye, aquel que cree, tiene, dice el Señor Jesucristo, vida eterna. Pero vos fíjate cómo arranca esto: te aseguro, dice Dios, te aseguro que tenés vida eterna. Si escuchaste mi palabra, si crees al que me envió, si abrazaste el Evangelio, tenés vida eterna y no vas a ser juzgado, ¿sí? Y esto es maravilloso, y esto es un motivo de celebración, y por eso yo quiero proponerte que hoy celebres la cena del Señor con esto en la mente. Vos fuiste uno de los privilegiados en haber escuchado la voz del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiso hablarte, quiso rescatarte, y vos lo escuchaste, abrazaste la fe porque creíste en aquel que envió el Señor Jesucristo, creíste en el Señor Jesucristo, abrazaste la fe en el Evangelio de Jesucristo y finalmente te haces partícipe en el Señor Jesucristo de esa salvación maravillosa que Él provee. Aquel que oye y cree tiene vida eterna y no será juzgado. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso nos asegura la Biblia, eso nos asegura el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que nos dice que ya no hay juicio para nosotros. Así que todos nuestros pecados han sido perdonados, toda nuestra oscuridad ha
alejada de nosotros, el Señor nos ha iluminado, nos ha transformado y nos ha salvado. Y por eso yo te invito en esta oportunidad que vos puedas celebrar al Señor Jesucristo con mucha alegría y gratitud en esta mañana, partiendo el pan y bebiendo del vino. Recordá que el pan es el cuerpo del Señor Jesucristo, es el símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo, que fue partido por nosotros, por eso vas a partir el pan, y dice la palabra de Dios que Él fue molido por nuestras rebeliones. Cuando lo pongas entre tus muelas vas a moler el pan, y ahí vas a recordar al Señor Jesucristo que fue molido por nuestras rebeliones, según lo dice ahí el profeta Isaías. En la cruz del Calvario Él puso su vida para rescatar la tuya y la mía. Y en el vino vas a recordar a la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, tal cual nos asegura la palabra del Señor. Así que el que oye mi palabra y crea el que me envió, dice Jesús, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado, dice acá, de la muerte a la vida. Así que con mucha alegría celebra al Señor Jesucristo en esta mañana. Oramos y partimos el pan. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por habernos bendecido, por habernos iluminado, por habernos hablado. Gracias, Señor, porque pusiste fe en nuestras vidas para que podamos abrazar por la fe el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque vos nos permitiste, Señor, en ese momento podernos abrazar a vos para poder recibir la salvación. Te queremos pedir que vos nos ayudes y te queremos agradecer mucho que nos has salvado del juicio, porque vos nos asegurás que no seremos juzgados, que nuestros pecados han sido perdonados. Y Señor, en este momento de recordación de lo que vos hiciste por nosotros, queremos hacerlo con mucha gratitud y con mucha alegría. Gracias, Señor Jesús, por este pan, gracias por este vino. Señor, te pedimos que nos bendigas y que realmente podamos disfrutar de tu presencia todos los días. Te queremos mucho y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y que Dios te bendiga.